Estimados participantes, les damos la cordial bienvenida nuevamente a nuestra institución INCAIP y a nombre del Colegio de Contadores Públicos de Ayacucho tenemos la presencia de la magíster Esther Ángeles Solano, quien es abogada laboralista y magíster en Relaciones Laborales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se encuentra con nosotros y también estará en nuestra segunda sesión, que es parte del curso. Bienvenida, doctora. Queda usted con el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas noches con todos. He compartido ya mi presentación, espero que se encuentren muy bien. Cualquier consulta o duda es bienvenida tanto en el chat, el cual voy a estar leyendo conforme avanzamos en este diplomado, y también pueden compartirlo alzando sus manos y les daremos también el pase. Si alguna pregunta queda pendiente, no se preocupen, al final de la sesión también tendremos oportunidad para absolver sus consultas o dudas. Buenas noches con todos nuevamente. Gracias por unirse a esta sesión del curso. Hoy vamos a conversar acerca de la gestión del rendimiento y evaluación del desempeño y vamos a conocer ciertos aspectos. Sin duda, en el caso de la gestión del rendimiento y evaluación del desempeño, particularmente cuando evaluamos el desempeño, lo que buscamos es tener objetivos claros y medibles de cómo cada trabajador está realizando sus labores y además también monitorear y evaluar el progreso que tienen hacia esos objetivos. Y sin duda, en esa lógica es que también cuando gestionamos el rendimiento, pues lo que buscamos es medir y evaluar cómo es que vienen trabajando, no solo determinar objetivos, sino también hacer una medición del mismo y evaluarlos para saber cómo están contribuyendo en la empresa. Y en esa lógica, pues, existe una serie de razones por las cuales debemos realizar esta evaluación. Sin duda, porque nos permite saber si un trabajador tiene algún problema, no está claro cuáles son sus funciones, o tal vez tiene un perfil que no se ajusta del todo a la posición y tal vez estamos aún en periodo de prueba y podemos tener tomar una decisión respecto a la continuidad del trabajador en la organización. O inclusive, si hubiese superado esa etapa, pero no se ajusta al perfil por diferentes situaciones, pues podemos también tomar una decisión respecto a la continuidad del vínculo a través tal vez de una decisión consensuada, ¿no? Como puede ser un mutuo disenso. Veamos cómo entonces estos, estas metodologías y herramientas que vienen desde de recursos humanos, pues aportan también a nuestras decisiones con carácter legal. Y sin duda, la idea de saber cuál es el problema, pues como les comentaba, en el rendimiento del trabajador es tener posteriormente un plan para abordar ese problema o esa debilidad en el rendimiento del trabajador. Además, también saber dentro de su proyección profesional en la compañía, como parte del desarrollo del trabajador en la organización, cuáles son sus fortalezas y debilidades y cómo deben ser desarrolladas. Y finalmente, como ya señalábamos, nos permite tomar también decisiones que no solo tienen injerencia en el trabajador y cómo se va a desempeñar en la organización, sino también respecto a su continuidad. Efectivamente, en cuanto a compensaciones y ascensos, también será importante tener esta evaluación y gestión del rendimiento. Las metodologías sobre evaluación de desempeño pueden ser diversas. Hay metodologías en base a objetivos, otras que están en base a, pues, una evaluación 360. Vamos a conocer un poco de qué se trata esto. Pues en el caso de la evaluación de desempeño basada en objetivos, la idea es que cada trabajador tenga establecido de manera clara cuáles son aquellas metas que sin duda tienen que ser cuantificables, medibles para cada trabajador y con estas, pues, evaluar su progreso hacia los objetivos. Los objetivos también podrán ser cualitativos, pero sin duda, para que sean realmente
dirigidos hacia la productividad de la organización y redunden en la rentabilidad de la misma, tienen que estar alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. Para esta metodología de evaluación de desempeño basada en objetivos, pues tenemos una serie de pasos. Lo primero es, como ya habíamos visto, establecer cuáles son esos objetivos de manera clara y medible. Ojo, siguiendo la metodología SMART, ¿no? Que busca, es una sigla en inglés, pero que busca que estos objetivos sean específicos, specific, medibles, measurable, ¿no? Que es la segunda consonante de la palabra SMART, alcanzables, relevantes y temporales. Y estas características deben ser aquellas que posean los objetivos establecidos en esta metodología. Además, también tienes que tener un plan de acción para cada objetivo. Y claro está, definir tareas y acciones necesarias para alcanzarlo. Además, hay que hacer un monitoreo en base a esos objetivos y luego evaluar el rendimiento. Y sin duda, una vez que se haya hecho esta evaluación, pues brindar retroalimentación, ¿no? Decirle al trabajador qué tal le fue, cuáles son aquellas debilidades, oportunidades de mejora que se advierten al momento de desempeñarse en las labores y sin duda darle todo el asesoramiento para que pueda alcanzar esos objetivos. Y finalmente también revisar y ajustarlos, porque en muchos casos puede ser que estos objetivos no se ajusten también a aquello que se está pidiendo para el trabajador. Por otro lado, otra de las metodologías que suele ser empleada es la metodología 360. Y esta metodología, sin duda, no es mejor ni peor que la mencionada anteriormente. Lo único que varía es que esta metodología tiene una forma de ejecutarse diferenciada. Y es que aquí las fuentes para recoger estas opiniones de cómo es el rendimiento del trabajador provienen de diferentes posiciones. Desde la posición del trabajador como subordinado, como una persona que reporta, y entonces se incluye en esta metodología las opiniones de su jefe, también como compañero de área, y entonces se recogen las opiniones de los compañeros de trabajo, e inclusive en algunos casos también se recogen las opiniones de aquellos que son los clientes. Es decir, aquellos que reciben atención por parte del trabajador. Esta evaluación de 360 se basa en la idea de que el rendimiento puede ser evaluado de manera más precisa justamente bajo este método. Porque sin duda, cuando establecemos objetivos, no se toma en consideración estos puntos de vista que nos dan una perspectiva desde otros enfoques, ¿no? Y entonces podemos observar que las competencias vistas desde otros enfoques tienen pues un diferente opinión, una diferente perspectiva. ¿Y cómo se realiza esta metodología 360? Pues también se establecen objetivos nuevamente bajo la metodología SMART, que evidentemente tienen que ser medibles, pero además se recopilan las opiniones de diferentes fuentes, ¿no? El trabajador, ya vimos, como gerente del jefe, perdón, los compañeros de trabajo y el propio cliente. Cabe señalar que en este caso el propio trabajador brinda también su opinión respecto a su desempeño. Luego de esto, pues recopilar las opiniones, estas son evaluadas y analizadas para finalmente llegar a una determinación que nos permita darle retroalimentación al trabajador, ¿no? Darle pues esta final conclusión sobre cómo va su desempeño y ofrecerle apoyo y asesoramiento también. Y en base a ello, pues establecer un plan de desarrollo. Otras metodologías que ustedes pueden observar que se usan dentro de una organización y que sin duda como
especialistas en derecho laboral también es importante que conozcan, es que hayan, perdón, conozcan estas otras metodologías que, como les digo, ninguna es mejor o peor que otra, simplemente tienen una diferencia en el método por el cual se califica, se evalúa al trabajador. Pero ya adelantarles que sin duda ninguna de ellas debe alejarse de lo que vendría a ser, pues, las actividades asignadas al puesto para el cual el trabajador fue contratado dentro del área para la que fue contratado, ¿no? Eso sin duda no debería ocurrir al momento de establecer estos objetivos. Otras metodologías que existen son la evaluación del desempeño por competencias, también la evaluación de desempeño por resultados y la evaluación de desempeño por entrevistas. Todas ellas con métodos diferentes, pero que finalmente, insisto, tienen como base pues que el trabajador tenga un desempeño fundado evidentemente en la posición para la que fue contratado y las actividades que le fueron asignadas para esa posición. El primer referente sin duda será pues la oferta de empleo. Pero cuando un trabajador ya es contratado y firma su contrato de trabajo, las próximas referencias respecto a qué actividades tiene que cumplir el trabajador serán tanto el nombre del puesto de trabajo como la descripción de puestos o el manual de funciones que pudiera tener la organización. En muchos casos, muchas empresas no cuentan con este manual de funciones y eso complejiza sus actividades, ya que los trabajadores, más allá del nombre del puesto y las actividades que les va asignando su jefe, no tienen claridad respecto a cuáles son las actividades que les han sido asignados. Por eso, mi primera recomendación para ustedes, colegas, es que cuando observen un área en la cual se quiere llevar adelante, pues, una revisión del cumplimiento de obligaciones e inclusive evaluarlo para pensar en cómo se van a desarrollar los trabajadores, observar su continuidad, compensarlos de una manera diferente o inclusive ascenderlos, es importante que propongan que existan pues una asignación formal de las actividades, más allá del puesto que puede figurar en el contrato o en el T-registro al momento del trabajador ser declarado en planilla, más allá de esas formalidades, la formalidad que se requiere es una designación de puesto con la correspondiente descripción de funciones en el contrato de trabajo o en un documento aparte, ¿no? Que sería pues el manual de descripción y funciones o, perdón, el manual de funciones o en todo caso las descripciones de puesto. Y es que cuando somos parte de una relación de trabajo, sin duda lo que la ley establece es que un trabajador se supedita a cumplir las obligaciones del empleador. Y es que el trabajador se encuentra subordinado. Pero además, como contraparte, pues el empleador también tiene la potestad de dirigirlo, fiscalizarlo y sancionarlo. Pero esta potestad que tiene el empleador de dirigir, fiscalizar y sancionar debe ser dentro de ciertos límites. Ya vamos a revisarlos. Y para que esta relación sea legal, sea una relación de trabajo legal, debe ser cumplida por ambas partes. Así como ya les contaba, la subordinación garantiza pues que el empleador pueda organizar la empresa de manera eficiente y que cumpla el fin económico, pero no puede ser ilimitada. En muchas ocasiones se cree que como el empleador es quien puede subordinar al trabajador, le puede dar órdenes, lo puede fiscalizar, lo puede sancionar, pero de manera discrecional y esto no es así, ¿no? No basta la sola potestad del empleador, esas frases de porque yo soy tu jefe y te he dado esta orden, pues no necesariamente pueden ser legales. Y entonces, pues debemos recordar que para que en una relación de trabajo
una orden de trabajo como tal sea legal, debe tener ciertas características. Y de la misma manera, si un empleador propone sancionar a un trabajador fruto del incumplimiento de sus obligaciones, pues también estas deben tener un marco legal el cual debe cumplirse. Vamos a ver entonces, a lo largo de estas dos sesiones, cómo así es que un empleador, cuando evalúa y gestiona el rendimiento de sus trabajadores, debe comportarse. Particularmente, cómo así debe dictar órdenes o medidas en general y cómo así puede sancionar a los trabajadores. Claro está, dentro del ámbito legal. La idea es que, en principio, toda orden de trabajo sea cumplida, porque ante el incumplimiento podrá aplicar el empleador una sanción. Conozcamos entonces cómo deben ser estas órdenes de trabajo. Pues sin duda, las órdenes de trabajo en principio tienen que ser legales. Pero, ¿qué significa eso? Vamos a conocerlo más a detalle, pero les adelanto algo. Sin duda, esas órdenes de trabajo, para que no sean ilegales, no deben constituir hostilidad. ¿Y qué es una hostilidad? Es cuando un empleador no respeta, por el contrario, merma la dignidad del trabajador. Creo que tenemos una pregunta. Ok, no. Y en este caso, pues son actos que inclusive, miren, pueden llegar a tal punto que pueden considerarse como si fuese despidos indirectos practicados por parte del empleador. ¿A qué me refiero? Si un empleador, por ejemplo, le reduce el sueldo a un trabajador, este trabajador, de acuerdo a ley, puede sentirse hostilizado. Y por esa hostilización, el trabajador puede decidir darse por despedido y reclamar el pago de una indemnización por despido arbitral. Observemos entonces cómo esta posibilidad existe también para otros supuestos. Cuando un trabajador es trasladado de un lugar a un lugar distinto al cual presta habitualmente servicios, o por ejemplo también cuando a un trabajador no se le paga su remuneración o la empresa no observa las medidas de higiene y seguridad. Otras situaciones pueden ser, por ejemplo, actos de violencia, actos de discriminación, actos contra la moral que practique el empleador contra el trabajador y que afecten su dignidad, o inclusive que se le niegue a un trabajador a que se ejecuten los ajustes razonables. Todas estas situaciones son consideradas, de acuerdo a la ley, pues actos de hostilidad, por las cuales un trabajador puede darse por despedido. Además, también un trabajador que sufre un acto de hostilidad podrá solicitar, pues, el cese de estos actos a su empleador y frente a la negativa del empleador de no realizar un cambio respecto a estos hechos, el trabajador podrá iniciar una demanda en vía judicial para que esos actos de hostilidad cesen. El trabajador continuará laborando, pero al paralelo interpondrá este tipo de demanda. Veamos cómo entonces la ley establece que no toda medida del empleador va a ser legal. Y estas medidas que pudieran resultar regulares cuando se trata de gestionar, de dar órdenes a un trabajador, tienen ciertos límites los cuales nos llevan a estos supuestos de hostilidad. Particularmente, esta protección de los trabajadores de que no reciban órdenes de esta índole está regulada en la Constitución Política del Perú, en la cual se señala que toda persona debe ser respetada en su dignidad y además también en que ninguna relación laboral debe afectar los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Inclusive les cuento que la propia ley laboral, el decreto supremo 003-97-TR, establece que el trabajador presta sus servicios, ¿no?, bajo
dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar sus labores, dictar las órdenes necesarias, pero menciona que hay un límite, la razonabilidad, e inclusive teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. ¿Y qué pasa entonces, como ya habíamos venido conversando, cuando un empleador aplica ilegalmente este tipo de órdenes? Pues si el empleador aplica este tipo de órdenes, podría ser cuestionado por hostilizar a los trabajadores. Pero es más, y ya les adelanto, si un empleador, fruto de la imposición de una orden ilegal a un trabajador, luego de esto lo sanciona por incumplimiento, pues esta sanción a su vez también podría ser cuestionada por el trabajador ante SUNAFIL y también en vía judicial, cuestionando que esta sanción inclusive, que parte de una orden ilegal, es a su vez también un acto de hostilidad. O también podría cuestionar esa sanción considerando que la misma es por sí misma ilegal, ¿no? Por el contexto en el que se encuentra. Veamos cómo entonces se complejiza la participación de un empleador, la forma de gestión, si es que éste, de manera discrecional y sin entender a ningún límite, empieza a organizar el trabajo de acuerdo a sus intereses y objetivos, pero sin tener en cuenta, pues, ciertos derechos del trabajador. Porque sin duda, un trabajador que está en una organización, a todos nos queda claro, debe cumplir con un deber de diligencia, de buena fe, debe obedecer, ¿no? Siempre cautelando pues los intereses económicos del empleador y prestando sus servicios de manera adecuada, tanto en términos cualitativos como cuantitativos. Pero, evidentemente, esto no es ilimitado, ¿no? Las órdenes de trabajo deben tener entonces ciertas características. ¿Y qué son entonces las órdenes de trabajo? Pues son todas aquellas disposiciones que brinda el empleador y que se encuentran reguladas, ya hemos visto, en el contrato de trabajo, en la descripción de puestos de trabajo o en el manual de organización y funciones de la empresa. Estos documentos no resultan obligatorios, pero recomiendo que así lo hagan establecer en sus organizaciones para que no quede duda de cuáles son estas obligaciones. Más aún si es que se tratan de procedimientos que sean importantes o neurálgicos. Muchas veces puedo apreciar clientes los cuales, para procesos que resultan importantes para su negocio, que significan una repercusión económica en caso severa en caso de incumplimiento, para ese tipo de actividades, conozco muchos clientes los cuales no tienen documentos en los cuales se detalle cómo es que se debe desarrollar esa actividad. Y esto genera pues que los trabajadores, frente al incumplimiento, argumenten que no se contaba con un documento que especificara cómo debían realizar sus actividades. Ya vemos cómo esto entonces es una cadena, ¿no? La cual significa un perjuicio no solo para la organización, ya que finalmente se ve impedida de sancionar a un trabajador que por sí mismo desconoce el incumplimiento. Muchas veces estas informaciones que se transmiten de boca en boca por comunicación verbal del jefe no pueden ser opuestas a los trabajadores al momento de querer imputarles incumplimientos, con lo cual la formalidad es vital. Y ojo, no solo se trata de tener estos documentos, sino también importantísimo que los trabajadores lo conozcan. Y para ello, importante entonces que podamos entregarles a los trabajadores descripciones de puestos bajo cargo, manuales de procedimientos de cómo desarrollar ciertas actividades también bajo cargo. Y no solo eso, sino también llevar adelante capacitaciones en las cuales los trabajadores puedan ser informados directamente y absolver sus dudas o consultas, para las cuales también sugiero lleven adelante
actas de reunión o actas de capacitación en donde los trabajadores firmen su asistencia. Esto para dejar constancia de que conocían cuáles eran sus obligaciones. Y es que en muchos casos, pues, no basta entonces con informar a los trabajadores o asumir que porque en el día a día el trabajador conoce sus funciones, estas les van a ser del todo oponibles. Para procesos que resulten detallados, engorrosos, rigurosos, importante entonces tener documentos los cuales entreguemos bajo cargo, pero también los cuales sean parte de una capacitación al trabajador para que le quede clarísimo cómo es que debe desarrollar sus funciones y no se entienda que ha sido sorprendido con la imputación de un incumplimiento porque supuestamente la actividad no la conocía, ¿no? O no tenía ese nivel de detalle respecto a la actividad. Inclusive, importante, sugiero yo mucho a los clientes que estas descripciones de puesto o manuales de funciones o procedimientos de actividades que le son entregados al trabajador bajo cargo, se señale también que todas esas obligaciones o prohibiciones que están enumeradas solo tienen carácter enunciativo, con lo cual también el empleador podrá asignar nuevas actividades o también brindarle otras prohibiciones de otras conductas, ¿no? Y además también comprometer a los trabajadores en que, pues, el conocimiento de los documentos debe ser un conocimiento que ellos mismos se faciliten a través de la lectura de los documentos. Hay muchos casos en los cuales los trabajadores pues no leen los documentos y esto significa que aduzcan el desconocimiento y por tanto que el incumplimiento no les es imputable, ¿no? Entonces esto debe quedar clarísimo. Importante también si en los cargos de entrega de los documentos pues se señala que el trabajador se compromete a leer el contenido del documento y que es su absoluta responsabilidad, por lo que en el caso de incumplimiento no aducirá desconocimiento. Dicho esto, entonces, quiero saber si hasta aquí tienen alguna duda o consulta. Pueden alzar sus manos o también pueden participar a través del chat. Gracias, Milton, por tu consulta. Bueno, nos pides aquí si podemos compartir formatos. De hecho, te comento que en el caso de las funciones, las descripciones de puesto o los manuales, pues estos son dependiendo de cada organización y en función al puesto de trabajo, ¿no?
Creo que esta fue la única pregunta que teníamos. Igualmente, si tienen alguna pregunta adicional, pueden levantar su mano en el chat o también escribirla por el vivo. Sigamos conversando entonces. Hemos visto cómo las órdenes de trabajo es importante que queden clarísimas para los trabajadores para que no aduzcan desconocimiento. Y esto significa no solamente capacitarlos en las mismas, sino también dejar un cargo por escrito respecto a estas obligaciones. Pero además, quiero comentarles que estas obligaciones, estas órdenes de trabajo que brindemos deben ser legalmente válidas. Y eso supone que un empleador entonces, cuando empiece a brindar una orden de trabajo, esta respete el propio contenido del contrato de trabajo, ¿no? El propio contenido de la posición para la cual se comprometió y las actividades que ésta englobaba. Además, esas órdenes también deben ser razonables y sin duda respetar los derechos fundamentales del trabajador. Pero, ¿a qué me refiero con estas tres características, estos tres límites? El primero de ellos, sin duda, como ya les mencionaba, respetar aquello que se estableció en el contrato de trabajo y en función a las necesidades de la empresa, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la razonabilidad, habrá que pensar en que estas decisiones, estas órdenes de la empresa no van a poder ser arbitrarias, porque, ojo, sin duda, si bien la formalidad inicial será el contrato de trabajo, donde se especifica el puesto, eventualmente una descripción de puestos o un manual de funciones, donde se brinde detalle de las mismas, pues es también cierto que el trabajador se compromete además a realizar las actividades complementarias que a través de diversas órdenes, quienes sean sus jefes le vayan a brindar. Y entonces, estas órdenes, pues, ya estamos viendo que deben ser, claro está, en la lógica, dentro de la naturaleza de aquello en lo que acordaron en el contrato, tanto el empleador como el trabajador. Pero además esas órdenes también tienen que ser razonables. En ningún caso deberán ser, pues, arbitrarias, caprichosas, vagas. Imaginemos, por ejemplo, que a un trabajador lo cambien de turno de trabajo porque es un afiliado sindical. Si el trabajador reclamase esta situación, pues veríamos cómo este motivo sería discriminatorio, ya que no se encuentra ningún sustento objetivo suficiente y coherente para que el trabajador, que es el único afiliado sindical, sea el que tenga que ser cambiado de turno cuando hay otros trabajadores que también tienen la misma posibilidad de cambio y sin embargo se escogió al trabajador afiliado, ¿no? Lo que más hace parecer que lo que se buscaba era que el trabajador no capte nuevos afiliados en la organización. Vemos cómo entonces importante buscar siempre, pues, que nuestras órdenes de trabajo sean, además de respetuosas del contrato de trabajo y de lo acordado con el trabajador, también basadas en una causa objetiva. Es decir, que no sean irrazonables ni arbitrarias. Pero además de eso, es importante también que se respeten los derechos fundamentales. Y es que, ojo, si bien la empresa tiene el derecho a organizar el trabajo de la manera en que lo considere, pues los trabajadores también tienen derechos como cualquier ciudadano a ser parte de esa relación de trabajo con respeto a esos derechos. Y por ello es que cuando se vea un conflicto entre los derechos de los trabajadores y el derecho de la empresa, cuando se vaya a tomar una medida laboral, debe analizarse, pues, ciertos requisitos. Ya el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia que está aquí especificada, ha establecido que debe revisarse la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de aquella medida que se va a implantar. Particularmente en el caso de
pensemos un trabajador que pues tiene una religión la cual lo compromete a no realizar ningún tipo de trabajo los días sábados y sin embargo su organización, su empresa le programa trabajo en dichas fechas. En esos casos, veamos cómo el respeto a su credo, a su ideología religiosa, a su libertad de culto, libertad de credo y libertad con ello de conciencia, lleva a que la empresa esté obligada a justamente cambiar de trabajador para ser asignado en estas fechas, ¿no? Los días sábados, los cuales este trabajador que manifieste una cierta creencia religiosa, pues no puede realizar labores, ¿no? Veamos cómo esto puede ocurrir en diferentes aspectos respecto a diferentes asuntos y por eso la práctica de brindar órdenes a los trabajadores va a estar siempre sujeta a un análisis por parte de los jefes y los líderes. Y por eso es que también quiero sugerirles que si ustedes son parte de una organización, sin duda, muchas veces si somos parte del área legal, estos asuntos van a llegar cuando ellos son parte de un reclamo, porque el trabajador se siente hostilizado con la medida que la empresa ha aplicado. Pero una forma preventiva de abordar este asunto es también realizar capacitaciones a los que son jefes o líderes, para que conozcan que hay ciertas formas de acción las cuales son consideradas ilegales. Efectivamente, aquellas que se alejan de lo acordado en el contrato, aquellas que resulten irrazonables o aquellas que no respeten los derechos fundamentales como estamos viendo. Y esto permite entonces que cuando un jefe vaya a aplicar una orden, una medida, pero tenga dudas respecto a la legalidad de la misma, justamente por esta información que ha recibido en la charla, que ustedes puedan brindarles, informándole sobre cómo dar órdenes legales, pues frente a la duda, este trabajador sin duda puede recurrir al área legal o al área de relaciones laborales, ¿no? Veamos cómo entonces también como área legal, ustedes colegas pueden ser parte del cambio en la organización, ¿no? Esto de formar a los líderes en cómo brindar órdenes, pero que resulten legales. Porque sin duda ya estamos observando que cuando las medidas, las órdenes que brindan los jefes resulten hostiles, esto nos lleva inmediatamente a una denuncia ante el Poder Judicial o, en todo caso, a una denuncia ante la SUNAFIL con el correspondiente pago de multa, ¿no? Lo cual, claro está, queremos evitar. Y algo que les quiero comentar es que en el caso de las órdenes de trabajo, los trabajadores, pues cuando reciben una orden, tienen la obligación de cumplirla. Habrán casos, evidentemente, en los cuales estas órdenes hayan cruzado esta línea de legalidad y, por ejemplo, sean órdenes que afecten sus derechos, que no sean razonables o que no están respetando el contenido del contrato de trabajo. Sin embargo, de acuerdo a la ley, los trabajadores están obligados a cumplirlas. Pero esto no impide que el trabajador posteriormente reclame. Ahora, sin duda todos nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Esto debe ocurrir en todos los casos? Pues no. No en todos los casos el trabajador está obligado a cumplir y luego reclamar cuando no esté de acuerdo, sino que habrán casos en que el trabajador tan pronto reciba la orden y perciba que esta, por ejemplo, es la comisión de un delito o una orden que resulta imposible o que pone en peligro su integridad como trabajador, pues en esos casos el trabajador puede incumplir la orden y negarse a, claro está, a realizarla, ¿no? Con lo cual, observemos que en esos casos, pues, cuando tengamos estas dudas sobre el tipo de órdenes que estamos emitiendo, es preferible cuestionarnos la misma y hacer las consultas entre las áreas internas que
están involucradas, áreas legales, de relaciones laborales, a llevar todo un escenario por delante que nos pueda, pues, perjudicar como organización, ¿no? Porque pensemos que es una orden la cual pone en peligro la integridad del trabajador, además de afectar la integridad del trabajador, podríamos eventualmente también, pues, incurrir en una afectación a la propia empresa, sin duda, ¿no? A la productividad y con esto a la rentabilidad, pero más severamente aún a la integridad del trabajador, ¿no? Con lo cual hay que estar siempre observando cuáles son las medidas que se quieren aplicar y en todo caso, dependiendo de cuál sea el tenor de las mismas, pues analizarlas y preventivamente formar a los líderes para que sepan cuáles órdenes resultan legales y cuáles otras no. Dicho esto, entonces, quiero compartir con ustedes cómo es que, pues, debemos llevar adelante las órdenes de trabajo, ¿no? Particularmente, debemos tener claro primero cuál es el marco legal conceptual sobre cómo dar órdenes, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los límites a las mismas, cómo formalizarlas y cuándo deben ejecutarse, pero también debemos tener en cuenta que existen límites respecto a los derechos, límites respecto a si estas órdenes están conforme a las labores que le fueron asignadas a los trabajadores, conforme a las necesidades de la organización, de acuerdo a las normas que están establecidas en el ordenamiento jurídico y sin duda si es que tienen pues razonabilidad y respetan los derechos fundamentales. Cuando hablábamos de derechos fundamentales, por ejemplo, les comentaba que existía esta opción de siempre ponderar si es que la medida que voy a aplicar está dentro de aquello que se establece en la ley, ¿no? Si es que está dentro de la idoneidad, la proporcionalidad que nos exige esta sentencia del Tribunal Constitucional que les había mencionado aquí, recaída en el expediente 045-2004 del proceso de inconstitucionalidad seguido por el Tribunal Constitucional. Y también que sea una medida necesaria, ¿no? Una orden, por ejemplo, que puede resultar muy, muy positiva en muchos casos puede ser el cambio de lugar de trabajo. Sin embargo, pensemos en una situación especial, una trabajadora que se encuentra embarazada y la cual es cambiada de un área de atención al público a un sótano. Evidentemente, en este caso, las condiciones del sótano pueden ser condiciones físicas que evidentemente perjudiquen la ventilación, el nivel de alergenos que circulen en el ambiente y que complique a la situación personal, física, inclusive mental, psicológica de esta trabajadora embarazada. Con lo cual, para una medida de ese tipo, por ejemplo, habrá que analizar si esta medida resulta idónea. ¿Por qué es que se quiere cambiar a un trabajador que atiende al público a una oficina en el sótano? Se necesita que el mostrador de atención al público esté libre, ya no se necesita ninguna persona en ese mostrador de atención al público. ¿Cuál es el objetivo que se quiere perseguir? Casos en los cuales no haya respuesta a este tipo de preguntas, podemos observar entonces que hay una clara arbitrariedad detrás. Además, también observar que pues
habrán casos en los cuales esa medida no resulte la más benigna ni la única medida. Para un caso como el que comentaba de la mujer embarazada, pues sin duda, esta persona, si es que para su cambio no existe ninguna razón organizacional de necesidad de la empresa detrás, evidentemente no tendrá cómo esta medida ser comparable y determinar que es la única medida o la más benigna. Y pues, ni qué decir de la proporcionalidad, ¿no? Porque no se logra ningún beneficio realmente que justifique la afectación de ese derecho. Por el contrario, si es que, por ejemplo, un trabajador que labora en el área de cocina de una empresa, se le exige que use un dispositivo, un equipo de protección personal en el cabello llamado toca, que es una especie de gorro que consolida todo el cabello, ¿no? Sujeto, y pues para que sin duda los cabellos no caigan libremente. Evidentemente, la búsqueda de que un trabajador use este equipo de protección personal será el resguardar la salubridad de los productos que se preparen en esa cocina. Y si este es el objetivo, pues sin duda esa es la medida idónea, salvo que aquí alguno de los presentes en el curso pueda señalar que existe otra medida más adecuada. Si alguno está, por ejemplo, pensando en que el empleador podría exigir a sus trabajadores que todos se rapen el cabello a corte cero, pues realmente allí podríamos pensar que la medida no resulta nada necesaria, ¿no? Porque hay medidas más benignas que garantizan el respeto a la integridad del trabajador, ¿no? Y además también, sin duda, el derecho a que la empresa, pues, eh, proteja y también resguarde el derecho de los consumidores a tener productos salubres, ¿no? Con lo cual, observemos cómo cada medida, pues, tendrá un nivel de análisis dependiendo de la situación que se trate. Recordarles que en muchos casos se observan que para superar esta afectación de derechos, muchos empleadores buscan que los trabajadores suscriban documentos en los cuales se comprometan o acuerden que sus derechos prácticamente pueden ser vulnerados porque el trabajador está renunciando al derecho. Y quiero comentarles que estas medidas resultan ilegales. Un trabajador, de acuerdo a la protección en la ley peruana, no renuncia, no puede renunciar a sus derechos. Por más que puedan tener un documento por escrito señalando ello, esto no resultará válido y el trabajador puede reclamar respecto al derecho que se le está disponiendo. Pongo, por ejemplo, el caso de un trabajador que acepte tomar un descanso médico en una fecha diferente, porque pensemos, acordando con el empleador y satisfaciendo más que todo el interés del empleador, se siente presionado y firma un acuerdo en el cual, por cumplir con la fecha de cierre contable, tomará su descanso médico luego de 3 días de la fecha de inicio legal. Pues en ese caso, veamos cómo si el trabajador finalmente fuese despedido por tomar su descanso médico desde el día 1 y no a partir del día 4, que era el día con el que se había comprometido con su empleador, pues en ese caso, ese despido o esa sanción de la que pudiera ser sujeto el trabajador sería ilegal. ¿Por qué? Porque detrás está el derecho fundamental del trabajador a su salud, el cual es un derecho irrenunciable. Con esto, pues, ese acuerdo entre el empleador y el trabajador, donde se haya dejado sentado que el trabajador iba a gozar su descanso médico con posterioridad, no será un acuerdo válido. Veamos cómo, en ese caso, entonces,
también tenemos que ponernos en el análisis de cuáles son las medidas y si éstas respetan los límites que están establecidos en la ley. En muchas ocasiones, ya les mencionaba, las obligaciones de los trabajadores se encuentran reguladas en en el contrato de trabajo, en la descripción de puestos, en el manual de organización y funciones. Pero cuando se trata de evaluarlas, de hacerles seguimientos, es importante que pues también veamos su aplicación en el contexto del trabajador al momento de ejecutarla, ¿no? Y observemos que pues habrán órdenes que estén relacionadas a la naturaleza del puesto, pero que sean brindadas en el día a día y que tengan pues diferentes situaciones que deben ser parte de un análisis, siempre en respeto a estos límites, ¿no? Otra cosa que les quiero comentar respecto a estas órdenes de trabajo es que las mismas, ya hemos visto, deben ser conforme al contrato de trabajo. Y pues sin duda hemos dicho que habrán órdenes que resulten complementarias a todas aquellas que pudieran figurar por escrito, porque las órdenes de trabajo no son solo aquellas que van a estar por escrito, sino también van a surgir en el día a día. Y estas órdenes, cuando se traten de aquellas que estén vinculadas a procesos neurálgicos o importantes, es necesario que queden sentadas por escrito, ¿no? Hago esta recomendación porque observo que en muchos casos las órdenes de trabajo que surgen del día a día son órdenes de procesos o procedimientos que en caso de negligencia generan una afectación grave a la empresa, ¿no? Y que se tratan de procesos los cuales involucran también la pérdida de dinero o reputación frente a los clientes, con lo cual es importante que pensemos que la formalidad es necesaria, sí, al inicio de la contratación y nos da un marco general de cómo el trabajador debe comportarse, pero sin duda, si en el camino identificamos nuevas obligaciones u obligaciones que van tornándose importantes, neurálgicas o de significancia económica para la organización, es importante también dejarlas por escrito y siempre bajo una metodología en la cual estén no solo formalizadas por escrito, sino también entregadas bajo cargo al trabajador y, como les comentaba, también sean parte de una capacitación al trabajador, la cual quede sentada en un acta de capacitación o acta de reunión, ¿no? Porque estas reuniones resultan relevantes para que el trabajador pueda absolver sus dudas o consultas. Y esto es importante porque, pues, muchas veces, les comento, cuando se da una situación de sanción, los trabajadores lo primero que aducen es desconocimiento del nivel de detalle con el que tenían que cumplir las obligaciones. O, peor aún, señalan que en la práctica sus propios jefes les permitían, pues, realizar ciertas acciones o ciertos procesos de sus actividades de manera diferente a aquello que se entendía formalmente regulado, ¿no? Con lo cual ahí también, ojo, en el caso de aplicar una sanción, habría que analizar también en qué es aquello en que fue el jefe quien facultó, habilitó al trabajador a incurrir en el incumplimiento. Quiero saber si hasta aquí tienen alguna consulta o duda, los leo en el chat o en todo caso también pueden levantar sus manos.
Gracias, Tania. Si deseas, puedes abrir tu micro. Escuchamos. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Le saluda Tania Portocarrero. Eh, Sobre este tema quisiera que me explique, tengo una duda. Bueno, actualmente no soy regidora de un distrito, ¿ya? Y bueno, trabajo en la municipalidad, ¿no? Mi trabajo es de fiscalización, pero aquí el detalle, bueno, el punto estratégico es que si me podría, a ver, asesorar sobre este tema de que en la municipalidad trabajamos solamente por este orden, ay, ¿cómo se llama esto? Ay, a ver, me voy a recordar, trabajamos por, o sea, sí ponemos a los trabajadores por 3 meses nada más, no su contrato. Y por lo que me han dicho, eh, a esas personas con ese contrato no se les puede exigir porque son, ahí está, es contrato de locación. ¿Cómo es en ese tema, doctor? A ver si me puede explicar, porque muchos de los trabajadores locadores que tenemos no cumplen a veces o sea, con servir bien al pueblo, o sea, con dar una buena atención, o a veces llegan tarde. Entonces, ¿hasta qué límite se puede exigir a estos trabajadores locadores? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Tania, por tu consulta. De hecho, he retrocedido aquí a la diapositiva para refrescar este asunto, ¿no? Y es que cuando se trata de evaluar desempeño, gestionar el rendimiento, partimos de que debe existir detrás una relación de trabajo. Es decir, debe existir en la práctica un registro en planilla. Este registro se hace a través de la inscripción del trabajador en el T-registro, indicando que es un trabajador de la empresa, al cual se le va a pagar una remuneración y en muchos casos, Tania, se conoce como personal 728 o también personal que está bajo el régimen de la actividad privada. Las leyes que rigen este trabajo es el Decreto Supremo 003-97-TR y también en la Constitución Política del Perú se habla sobre las relaciones de trabajo, pero que suponen en todo caso el registro en planilla. Esta relación de trabajo, como habíamos conversado al inicio, supone que la persona esté subordinada, es decir, pone su tiempo a disposición de la empresa y la empresa le remunera por esto. Pero, ¿qué significa que pone su tiempo a disposición de la empresa? Es decir, que cumple con un horario de trabajo, asiste a una oficina designada por la empresa y en esta cumple las labores que le da su empleador. Su empleador tiene un poder que se llama de dirección y ese empleador lo puede entonces, como habíamos visto, dirigir, le puede dar órdenes, le puede decir, termina este informe primero, lo puede fiscalizar, no has avanzado tal resumen que te había pedido para el día de hoy y lo puede sancionar, le puede llamar la atención, lo puede amonestar por escrito, lo puede inclusive suspender, ¿no? Es decir, indicarle que no va a trabajar un número de días y por esos días no se le pagará sueldo, ¿no? Esto claro por escrito. O inclusive la sanción mayor que es el despido. Todo esto que he descrito pertenece a una relación de trabajo. Y el concepto principal en una relación de trabajo es la subordinación. Pero ¿qué pasa en los locadores? Como tú bien adviertes, tienes la sensación de que ellos no cumplen con las actividades para las cuales se le contrata. Pero es que estas actividades que ellos tienen bajo un contrato de locación realmente
no los sujeta a que los dirijan constantemente, a que los fiscalicen y menos aún a que los sancionen. Cuando uno suscribe un contrato de locación, el compromiso que existe es de prestar un servicio de manera autónoma, es decir, sin que alguien me esté constantemente indicando cómo es que debo hacer mi trabajo. Y es así que en los contratos de locación, lo que hay por escrito son obligaciones puntuales de resultados. Por ejemplo, si pensamos en un abogado, mi especialidad, y seguramente tal vez la de muchos aquí que estén unidos a la transmisión, muchos colegas, el compromiso bajo un servicio de locación respecto a, por ejemplo, la atención de un juicio, el patrocinio en un juicio, ¿no? El defender, el ser defensor de un ciudadano en un juicio, será pues justamente ese, ¿no? Elaborar los escritos, dar atención y participación en las diligencias que se establezcan, y esas obligaciones son sobre las cuales se fijan los honorarios, pero son, como vemos, obligaciones puntuales sobre las cuales este locador abogado no va a recibir constante seguimiento por parte del contratante, sino que el propio abogado, de acuerdo a la técnica que ya maneja, de acuerdo a los conocimientos que tiene, brinda la asesoría y se compromete únicamente a los resultados, con lo cual no hay un seguimiento detrás. Esto mismo pasa en la relación, por ejemplo, en un abogado que sea contratado como locador por una empresa, la cual lo contrata por encargos puntuales, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, un abogado que sea contratado en planilla como parte del staff, como parte del personal de la empresa. En esos casos, seguramente ese abogado asistirá a la empresa, cumplirá un horario, absolverá consultas en la empresa, se sujetará a las órdenes del gerente legal, pero a diferencia de un abogado locador, tendrá que cumplir con un horario de trabajo y asistir a la oficina para presentarse día a día a prestar sus servicios. A diferencia del locador que veíamos hace un momento, que por más que sea abogado, trabaja de manera independiente, tiene muchos más clientes, presta los servicios solo comprometiéndose a entregar los resultados en las fechas que tenga asignadas y pues no está sujeto específicamente a un horario en el día a día y menos aún a ser fiscalizado constantemente por cómo va avanzando su trabajo, perdón, sus servicios. Simplemente la única fiscalización que habrá es respecto a la entrega del informe final o del entregable que fuese en la fecha pactada, ¿no? Entonces, veamos cómo de un lado una relación de trabajo hay una subordinación que tiene determinadas características que llevan a que justamente cuando gestionemos el rendimiento, este nos permita una mayor cercanía, un mayor establecimiento de objetivos respecto a las diferentes actividades que pueda tener esta persona a su cargo. Y es más, permite a quien sea su jefe también, pues, dirigirlo, fiscalizarlo y sancionarlo de manera constante. Lo que difiere totalmente de un locador, el cual, siendo, pues, un prestador independiente, no está sujeto a estas características de subordinación respecto a horario, tampoco está sujeto a una subordinación respecto al lugar de trabajo y pues tampoco está subordinado a un solo empleador, ¿no? Con lo cual un locador puede tener diferentes clientes, diferentes fechas de entregables
Y claro está también, pues, diferentes lugares de prestación del servicio, ¿no? Eventualmente acudirá a la empresa, pero para hacer coordinaciones. Y en el caso particular del Estado, pues sí, efectivamente, hay muchos prestadores de servicios que están bajo este contrato de locación y eso origina entonces que justamente haya esta complejidad en la prestación, ¿no? Que tú has podido notar. No hay un nivel de obligación tal cual ocurre con un trabajador, ¿no? Ahí lo que yo te recomendaría, Tania, espero el concepto te haya quedado claro, ¿no? Porque también veamos cómo si tú empezases a subordinar a un locador, es decir, tú como jefe, si empiezas a comportarte como un empleador de este locador, como si estuviera subordinado a ti, y lo diriges, lo fiscalizas y lo sancionas, podrías también estar generando evidencias de que ese contrato de locación está desnaturalizado, lo cual podría significar que ese locador reclame más bien incorporarse como trabajador, ¿no? Por eso, ojo ahí también, la recomendación más bien sería que se evalúen las contrataciones para que si lo que se quiere es lograr, pues, eficiencias, se contrate al personal en planilla en vez de contratarlo como locador y con esto pues pueda redundar a la productividad de la organización, ¿no? En este caso, de la municipalidad que nos comentas. Gracias, Tania, por tu consulta. Nos repreguntas acerca del tema de la asignación de sueldos. Bueno, si bien es un tema que se aparta a lo que estamos conversando, pero te respondo. En el caso de la asignación de sueldos del ingreso, el caso de la asignación de la retribución a un locador, esta asignación debe ser, pues, una asignación conforme a los resultados, a las obligaciones que estén comprometidas en el servicio. Por ejemplo, si el servicio concluye con un informe, pues podrá establecerse un pago, una retribución con ocasión de ese informe. Y así, dependiendo del supuesto, ¿no? Habrán casos en los cuales este pago podrá realizarse en 2 armadas. Lo que sí te sugiero es que no se realicen pagos que sean mensuales, porque esa es la periodicidad que se usa normalmente para un trabajador, ¿no? La quincena y el mes son son periodos que se usan para el pago de la remuneración de los trabajadores, con lo cual te sugiero que la periodicidad que se maneje sea a la conclusión del servicio, ¿no? Que si son pues 3 meses, se realice a ese periodo y si no, se fijen armadas, ¿no? Que no necesariamente coincidan con el mes, con la fecha de cierre del mes. Y lo otro que te sugiero, y a todos los presentes también, es que al momento de emitir el recibo por honorarios se tenga mucho cuidado en la glosa que se toma para realizar, perdón, en la glosa del recibo por honorario, ¿no? Hay una parte del recibo por honorarios donde se señala cuál es el servicio por el cual se va a cancelar la retribución. Y en muchos casos observo que para clientes se señala asuntos como servicio, 2 puntos, y el detalle es analista de sistemas, ¿no? En vez de servicio de sistemas, analista de sistemas o analista contable. Veamos cómo es indicar un nombre de puesto de un trabajador en el servicio del recibo por honorarios que se va a pagar, puede llevarnos también a estar generando pruebas que nos comprometen para una situación de desnaturalización de ese contrato de locación. Entonces, mucho ojo ahí. Es importante que también
para los temas de pagar la retribución, que no es un sueldo ni es una remuneración, sino una retribución del locador, pues cuidemos la periodicidad respecto a los conceptos que se paguen, sin duda, no pagar conceptos que parezcan que se están pagando beneficios sociales, no pagar, por ejemplo, doble ingreso en julio y diciembre, como si se tratara de gratificaciones. Y lo último que mencionaba, que era pues considerar también cómo se detallan los montos cómo se detallan los servicios en, eh, en los recibos por honorarios, ¿no? En la glosa de los recibos por honorarios. Bueno, nos comentas adicionalmente que los pagos de los locadores es de acuerdo al grado de estudios que tienen, por decir, los 1.100 a 2.000 soles, esto es normal. Entonces, la asignación de un honorario para un locador de servicios dependerá de la propia organización, ¿no? Seguramente ustedes han establecido sus tarifarios, sin duda, en función a los grados de estudios, y esto también es lógico en las empresas, pues de acuerdo a los niveles de educación, sea bachiller, sea magíster, pues también se asignan sueldos, bandas salariales, ¿no? Gracias, Tania, entonces, por tu consulta. Ok. Si alguien tiene una consulta o duda adicional, me lo deja saber. Volvemos entonces a la diapositiva en la que nos encontrábamos. Bueno, y como les contaba entonces, es importante pues que los puestos de trabajo, sin duda, todos estos estén claramente identificados, ¿no? Así como en sus funciones, y esto formalizado a través de descripción de puestos de trabajo o manual de funciones. Nada impide que, como hemos dicho, en el camino, un puesto de trabajo a través del jefe pueda recibir una serie de órdenes para realizar actividades que son complementarias y que no estaban descritas en estos documentos. Pero es que sin duda, de acuerdo a la propia relación de trabajo, toda función que esté acorde a la naturaleza de la actividad que se le asignó al trabajador, también le será obligatoria. Pero es importante siempre la formalidad. Quiero insistir en esto porque veo recurrentemente la imposibilidad de sancionar que sienten muchas empresas u organizaciones porque no tienen establecido por escrito documentos que, entregados a los trabajadores bajo cargo, los obliguen y hagan exigible las actividades que estos tienen que realizar. Y por eso, pues, muchas empresas se ven obligadas no a seguir un procedimiento de despido, ven la posibilidad de un procedimiento de despido como imposible o engorroso, y más bien prefieren, frente a la necesidad de retirar o cesar a un trabajador, prefieren pues que el trabajador sea parte de un mutuo disenso, el cual significa para la empresa disponer de un patrimonio adicional para el cese del trabajador, ¿no? Con lo cual también perjudica pues el patrimonio de la empresa. Ojo entonces con esto, y además es importante que recordemos entregar estas funciones a los trabajadores bajo cargo, ¿no? Si en el camino esas funciones se actualizaran, sea que se realice a través de una reunión con el jefe en el cual pues dé a conocer un nuevo procedimiento, un nuevo protocolo para cierta actividad, es importante que también lo pongamos por escrito, ¿no? Un acta de reunión siempre será vital.
Y entonces, esta información es importante que la traslademos a los trabajadores. Y finalmente, como ya les había comentado, importante que capacitemos a todo jefe en cómo dar órdenes, ¿no? Tanto en el marco conceptual como en cómo comunicarse. Son muchos los casos en los cuales la forma de comunicación ha significado para los trabajadores un trato indigno y con eso la empresa ha tenido que transitar por un procedimiento de hostilidad, el cual le ha significado también el pago de una multa. Para evitar esto, entonces, importante que podamos asumir como organización de manera preventiva estos asuntos y sin duda capacitar a todo jefe en cómo dar las órdenes de trabajo. Muchas gracias por su participación. Y pasamos ahora a la ronda de preguntas o consultas. Si alguno tiene una duda o consulta adicional, puede alzar su alzar su mano, perdón, y les damos el pase a través del micro, o también puede participar a través del chat. Cualquier consulta o duda es bienvenida. También si algo no quedó claro, puede comentarlo para poder absolverlo. Muchas gracias entonces por su participación. Creo que todo ha quedado claro. Comentarles entonces que cuando se trata de la gestión del rendimiento y la evaluación del desempeño, existen muchas metodologías que pueden ser aplicadas según cuál sea el método que ustedes quieran tomar como base para sus evaluaciones. Pero sin duda, para que esta evaluación sea pues efectiva, tenemos que también pensar preventivamente en cómo son las órdenes, las obligaciones de trabajo que asignamos al personal. Y para esto, importante considerar que un trabajador está obligado no solo a aquello que formalmente entregamos por escrito al inicio de la relación laboral, sino que siempre existe la necesidad de dar órdenes en el transcurso de la relación de trabajo. E importante para ello preservar la legalidad, respetar los límites legales para dar esas órdenes y sin duda, pues, en base a ello, lograr la productividad, la rentabilidad de la empresa, pero sobre todo evitar contingencias. Porque como ya les comentaba, en muchos casos, el dar órdenes puede llevarnos también a, como organización, a afrontar casos de hostilidad
si es que no lo manejamos con corrección. Muchas gracias a todos por participar de esta sesión y nos vemos el día viernes en la segunda sesión, donde luego de haber hoy aprendido cómo dar órdenes legales, vamos a conversar en esa siguiente sesión sobre cómo sancionar, ya que cuando se trata de gestión del desempeño, gestión del rendimiento y evaluación del desempeño, pues la sanción también es una parte importante. Gracias. Muy bien, agradecemos su participación a la doctora Esther Ángeles Solano. Para nosotros ha sido un placer tenerla con nosotros y nos seguiremos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias.